Invitamos a todos los presentes a tomar asiento, por favor, para dar inicio. Bienvenidos sean todos a este espacio donde iniciaremos con el primer panel referente a los desafíos en materia de defensa de la competencia, abuso de posición dominante. Ya se encuentra con nosotros Eduardo González, miembro del directorio de la CONACOM, quien será nuestro moderador del panel. Así también con nosotros se encuentran los panelistas Cecilia Vera, Esteban Greco, María Elena Vázquez y Juan Luis Cruz. Adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Nos corresponde abrir con este primer panel. En nombre de la CONACOM agradezco la presencia de todos para el inicio de este Día de la Competencia, el inicio técnico-académico, y particularmente me siento bastante honrado de estar con personas que han trabajado bastante en el ámbito de la competencia, que tienen bastante conocimiento, no solamente en términos académicos, sino que han realizado trabajos específicos, han sido autoridades en algunos casos de regulación de competencia de sus países, gente que está trabajando en el ámbito internacional promoviendo la doctrina de defensa de la competencia, y también gente que está trabajando a nivel local haciendo ese papel, le llamamos desde CONACOM de evangelización en doctrina de la competencia, porque es realmente todo un reto el lograr transformar la visión normal que uno tiene, la sociedad tiene, de un entorno comercial, económico, donde prácticamente la competencia era un concepto que no se llevaba a la práctica desde el punto de vista de las empresas. En ese sentido, vamos a abrir este primer panel, vamos a tratar de romper un poco el hielo. El tema del panel es desafíos en materia de defensa de la competencia, y específicamente vamos a hablar de abuso de posición dominante, los aspectos objetivos y principalmente los subjetivos que referencian a esta práctica. Y como decía, vamos a romper un poco el hielo. Les voy a comentar una cosa que me ocurrió hace poco nada más. Hablando con una persona que está en el ámbito industrial, comentándole sobre competencia y lo que hacemos desde CONACOM, le había explicado que la posición dominante per se no es mala, ni es un problema. Lo que sí se castiga en la norma de competencia es el abuso de la posición dominante, que es lo que vamos a hablar hoy. Y esa persona me dijo, ¿y para qué quiero tener posición dominante si no voy a usar? Ese concepto, tal vez, digamos, normal que se tenía, es lo que tratamos de alguna manera de clarificarlo y reorientarlo a lo que queremos demostrar desde la doctrina de defensa de la competencia. Paraguay es un país que adoptó una economía de mercado como forma de organización económica. Y esa economía de mercado descansa en muchos supuestos que decimos los economistas, que como buenos supuestos no siempre se cumplen, y en ese sentido pensamos siempre en la competencia desde un concepto de competencia perfecta. Cuando decimos competencia perfecta pensamos en que tenemos múltiples actores, oferentes, demandantes, que hay información perfecta, que no hay barreras de entrada, que cualquiera puede entrar, puede vender y puede establecer el precio y las condiciones que quiera. Realmente nos encontramos que el concepto de competencia perfecta es un concepto hasta un poco abstracto y un concepto que no lo vemos en la práctica en el día a día. Es por eso que es necesario defender esa competencia, es por eso que es necesario apuntalarlo, crear las condiciones para que la competencia pueda ser un motor económico que nos lleve a organizar los recursos que tenemos en la sociedad para que de alguna manera puedan tener una distribución eficiente para todos sus actores, sean productores y nosotros que siempre somos de alguna manera consumidores. Como dijimos, la posición dominante per se
ya seguramente lo van a explicar de una manera más detallada los distinguidos panelistas, a quien tengo el honor de moderar. No es un pecado ni es el problema en sí, sino es el abuso de esa posición dominante. Nuestros panelistas van a realizar una presentación analizando específicamente las normativas referentes a los países de los cuales han tenido oportunidad de poder trabajar o las experiencias que tienen. Igualmente van a intercambiarnos probablemente algunas de estas experiencias en la práctica, algunos casos donde los organismos de defensa de la competencia, las autoridades de defensa de la competencia, han de alguna manera puesto una línea con referencia al abuso del poder dominante. Bueno, cada uno de estos panelistas, y para poder organizarnos, vamos a tener 15 minutos de tiempo para la presentación que lo van a estar realizando. Son 4 panelistas. Al terminar, vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas para los panelistas. Voy a tratar de ser como moderador, no tan dictatorial, pero sí voy a tratar de pedirles que podamos llegar dentro de los 15 minutos que tenemos cada uno. Posteriormente, en ese espacio de preguntas y respuestas, vamos a tener aproximadamente de 15 a 20 minutos, también para que puedan evacuar sus consultas y aprovechar la presencia de estas distinguidas personalidades, gente muy bien preparada en el ámbito de la competencia. Antes de iniciar, agradecer una vez más la presencia de los panelistas y de ustedes en este Día de la Competencia del CONACOM, y me permitiría hacer un pequeño resumen, y ya indico que voy a tratar de resumirlo porque el resumen que me pasaron del currículum de cada uno es impresionante, así que voy a tratar de reducirlo de nuevo de los 4 panelistas. Está con nosotros Cecilia Vera. Cecilia es abogada por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Obtuvo un máster en leyes en Derecho de la Competencia por la Queen Mary University de Londres. Cecilia tiene una amplia experiencia en el área de Derecho Corporativo y Comercial, fusiones y adquisiciones, y ha trabajado en temas también de libre competencia, participando en asuntos de defensa de la competencia, incluyendo notificaciones de operaciones de concentración e investigaciones de prácticas restrictivas ante la Comisión Nacional de la Competencia de CONACOM. Ella es miembro de la Asociación Paraguaya de Estudios de Defensa de la Competencia, APD, que también es una de las asociaciones que está apoyándonos en este Día de la Competencia, a la cual agradecemos también su presencia y el apoyo para que esto sea posible. Y esa sociedad se une en estudio jurídico, boga y abogados. Esteban Greco es director en Argentina de Gains Economics, Global Analysis of Market Economics and Strategy, consultor internacional en defensa de la competencia y economía de la regulación. Fue editor de la columna latinoamericana de Competition Policy International. Ha sido presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la CNDC, en Argentina. Y actualmente es consultor asesorando a organizaciones públicas y privadas en América Latina en materia de competencia. Es profesor también de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Torcuato Di Tella, del CIDE de México, de la Universidad RIC en Costa Rica, y tiene numerosas publicaciones sobre competencia y regulación en América Latina. Tiene una maestría en Economía del Programa Regional de Posgrado de Análisis e Investigación de Políticas Públicas del Instituto Torcuato Di Tella y del Banco Interamericano de Desarrollo, y tiene, por supuesto, una licenciatura en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Así que, bueno, ya somos dos economistas presentes con nosotros. Gracias. María Elena Vázquez, presidenta de Procompetencia de la República Dominicana, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, actualmente es candidata a doctora en Derecho Constitucional y Libertades Públicas en la Universidad de Castilla-La Mancha, tiene estudios de maestría en Jurisdicción Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha, magíster en Derecho Constitucional y Concentración por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ha realizado estudios de maestría y diplomacia superior en el Centro de Estudios Diplomáticos y Estratégicos en París, Francia. Cuenta con especialidad en Derecho y Política de la Competencia por la Yale University en Costa Rica. Ha participado como conferencista en congresos y seminarios nacionales e internacionales. Y previamente a estar en Procompetencia en la República Dominicana,
Fue directora del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional y letrada del magistrado presidente del Tribunal Constitucional. Finalmente, el último de nuestros panelistas, quien va a darnos el cierre de este primer panel, es Juan Luis Cuseley. Él es jefe de fortalecimiento de capacidades y servicios consultivos del Departamento de Políticas de Competencia y Consumidor de la UNCTAD. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto. Obtuvo el diploma en Derecho Europeo en el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de París, de la Sorbona, y diploma de estudios especializados en Derecho del Mercado Común también por la Universidad de París. Realizó los estudios para doctorado en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad del País Vasco. Desde el 2006 al 2018 fue presidente del Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia, que ocupó cargos en el gobierno vasco desde el 94 hasta el 2006. Fue asesor en asuntos relacionados con la Unión Europea en el ámbito de la competencia desde el 86 al 94 y tiene una amplísima docencia y experiencia en el ámbito de la docencia. Tanto así que es profesor de Derecho Europeo en el Instituto de Estudios Europeos desde 1986 e imparte la asignatura de Derecho de la Competencia en el Máster de Derecho de la Empresa de la Universidad de Deusto desde el 2005. Ha publicado numerosos artículos en relación a la aplicación del derecho y la política de la competencia y, por más así decirlo, es un gran amigo de la CONACOM, ya que siempre recurrimos también a la voluntad para que nos pueda brindar el apoyo necesario y sin su participación tal vez no tendríamos el conocimiento del Día de la Competencia. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, sin más, y dado el currículum que en serio lo resumí para que vean la capacidad de nuestros panelistas, vamos a empezar con Cecilia Vera. Así que Cecilia, tienes el micrófono y tienes la presentación. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Buen día a todos, a las autoridades presentes, a todos los asistentes. Hoy me toca estar acá en representación de la APDEC, así que en nombre de mis colegas, gracias a la CONACOM por invitarnos y por participar del Día Nacional de la Competencia. Me toca más que nada hacer una introducción de conceptos básicos de lo que es la uso de posición dominante y lo que dice nuestra ley al respecto, para después dar lugar a los destacados miembros del panel que hablen un poco desde sus respectivas jurisdicciones y desde su experiencia. Un poco para hacer una introducción nada más de lo que es la legislación en materia de defensa de la competencia. Tenemos una protección constitucional en el artículo 107 de la libertad de concurrencia. Nuestra ley de defensa de la competencia data del año 2013. Se reglamentó esta ley un año después y recién en el 2015 se conformó el primer directorio. Como estuvimos mencionando, bueno, somos una autoridad, somos realmente una jurisdicción, quiero decir, joven en la materia todavía, pero con ya considerables avances. Bueno, para ubicar un poco el tema de abuso de posición dominante, específicamente ya entrando a lo que dice nuestra ley al respecto. Tenemos que el artículo 2, en los principios, establece una prohibición general del abuso de posición dominante, y luego ya entrando al capítulo 3 de conductas abusivas, ahí sí ya tenemos cuestiones más específicas en el artículo 9, 10 y 11. Específicamente el artículo 9 lo que hace es también tiene una prohibición de la explotación abusiva por una o más personas en toda parte del mercado. También este artículo establece cuáles son los elementos que hay que considerar para a la hora de evaluar una posición de dominio. También incluye el listado de conductas abusivas y, por último, incorpora el elemento subjetivo de la intencionalidad, que es un poco el tema al que vamos a enfocarnos acá, ¿no? El artículo 10 liga con temas de precios predatorios y, por último, el artículo 11 de contrapartidas abusivas. Bueno, como dijimos, el artículo 9 establece cuáles son los presupuestos básicos o generales para determinar la existencia de una conducta abusiva. Acá vamos a hablar un poquito de cada uno, si bien queremos enfocarnos un poco más en el elemento subjetivo, que es lo distintivo de nuestra legislación. Entendemos que el entendimiento tiene que ser global y sobre todo estos tres aspectos, ¿no? Cuando hablamos de una conducta abusiva, tenemos que necesariamente probar una posición de dominio, ¿sí?
tal como dijo Eduardo, tiene que incurrir en alguna de las conductas tipificadas en la ley, y por último se tiene que comprobar el elemento subjetivo. Bueno, y acá como nota, ¿verdad? La CONACOM hasta el momento resolvió solamente un caso de conductas abusivas, que es el caso que se inició contra Teledeportes. Teledeportes fue absuelto, y bueno, la idea no es entrar en detalles del caso, pero solamente ir mencionando algunas cuestiones del caso que son relevantes. Por ejemplo, en cuanto a los presupuestos básicos y generales, el caso de Teledeportes confirma que estos presupuestos se tienen que probar para determinar una conducta y sancionar, ¿verdad? Entonces, entrando ya a lo que es posición dominante, como dijimos, está previsto en el artículo 9, y el artículo 9 dice que una persona goza de posición dominante cuando no está expuesta a una competencia efectiva y sustancial. Esto es evidentemente relacionado a un producto o servicio. Entonces, bueno, como punto de partida tenemos que iniciar con la definición de un mercado relevante, para lo cual se van a aplicar las reglas típicas. El mercado relevante no hay nada especial en ese tema. En cuanto a los criterios para determinar la existencia de dominancia, que también están incluidos en el artículo 9, esto no difiere del concepto típico por el mercado o posición dominante de otras jurisdicciones. Y bueno, ahí vemos que tenemos que determinar el grado de sustitución de un bien o servicio, las restricciones, barreras de entrada, la influencia unilateral que pueden tener en la formación de precios, así también como el poder de los demás competidores. Agregamos ahí a lo último como interrogante el tema de cuotas de mercado, ¿verdad? Si bien sabemos que las cuotas de mercado es un indicio relevante para determinar dominancia, nuestra ley, bueno, acertadamente no establece umbrales de cuotas de mercado para determinar la dominancia. Y bueno, en la práctica vimos que la CONACOM analiza varios factores a la hora de determinar que existe una posición de dominio, sobre todo en casos de control de concentraciones. Se analizan las barreras de entrada, la actitud de los demás competidores, el PDI-HH, bueno, entre otros factores, ¿no? Bueno, siguiendo con el segundo presupuesto, que es el de las conductas abusivas, bueno, acá no es la idea de entrar tampoco a hablar de cada una de las conductas, es simplemente para poder ilustrar las conductas que están previstas en nuestra ley. Nuestra ley típicamente, como otras jurisdicciones, preside conductas explotativas, que son aquellas que buscan maximizar las rentas o las ganancias, y por lo general ocurre con aumentos de precios excesivos y bueno, hay un daño en los consumidores. Las conductas exclusorias, como dice su nombre, buscan excluir a competidores o limitar la entrada de nuevos competidores, y por lo general también se caracteriza por poca presión de esos competidores en el mercado. Y en las mixtas son aquellas que tienen un poco una o de otra. Esta división que hacemos acá es una división teórica nomás. La ley no hace esta división para nada, solamente para ilustrar que nuestra jurisdicción, nuestra ley al menos no tiene una preferencia para un tipo de conducta o la otra, como si sabemos que ocurre en otras jurisdicciones. Entrando acá al elemento subjetivo, que es digamos un poco lo esencial o lo central de la exposición. El artículo 9, como ya dijo bien Eduardo, establece que la posición dominante, la posición de dominio por sí sola no es pasible de sanciones. Ahora, sí, quien abuse de esta posición dominante y que ello se compruebe por medio de un procedimiento administrativo, y ahí se incorpora el elemento subjetivo que nos indica que quien incurre en esta conducta abusiva tiene que hacerlo con uno que es la ventaja de obtener, la intención de obtener ventajas indebidas y de causar perjuicio a otros,
siempre y cuando esto no hubiera sido posible de no existir tal posición de dominio. Y entonces ahí lo que vemos es que nuestra ley incorpora un elemento que no es típico, no es típico en otras jurisdicciones. Sabemos que la valoración del elemento subjetivo, cuando hablamos de conductas abusivas, no es algo ajeno. Por ahí lo que más se discute es si es necesario que el elemento subjetivo sea un requerimiento general para comprobar la conducta o si debería ser simplemente una consideración más que se hace cuando se está evaluando una conducta, ¿no? Pero ya no nos cabe a nosotros entrar en esa discusión porque el elemento ya está incorporado en la ley. Si tratamos de remitirnos un poco a la fuente, ¿verdad? Notamos que la Unión Europea sí tiene otra visión, consideran más conductas como un concepto objetivo antes de un concepto subjetivo, ¿no? Ahora sí, notamos que la ley uruguaya tiene este mismo elemento subjetivo casi con las mismas palabras, ¿no? Entonces, si bien no pudimos encontrar, dentro de los casos que analizamos al menos, no pudimos encontrar que se ahonde en este tema, creemos que esa fue la fuente y de ahí se tomó este elemento. Perú también tiene una disposición similar, ¿no? Y bueno, y a partir de la inclusión de este elemento subjetivo surgen varias notas, varias dudas que podemos tener. Por ejemplo, ¿cómo se va a aplicar esto? ¿Cuál va a ser el alcance? No sabemos, por ejemplo, si las ventajas tienen que ser ventajas que se incorporan directamente de la conducta, son ventajas económicas o no. En cuanto al perjuicio, el perjuicio es amplio porque incluye a otros. Entonces no entendemos que no necesariamente es un grupo particular, sino que ese perjuicio puede ser a consumidores, a competidores, pues, potenciales competidores, ya sería suficiente. Creo que el principal desafío probablemente en el elemento subjetivo va a estar relacionado al aspecto probatorio. Sabemos en cuanto a la carga de la prueba, del texto del artículo 9 y también el artículo 3 del decreto, sabemos que la carga de la prueba la tiene la CONACOM. Específicamente, la dirección de investigación va a ser quien, llegado el caso, va a tener que probar que el investigado tuvo la intención de tanto obtener ventajas como causar perjuicio. O sea, no va a tener que ser el investigado el que tenga que probar que no tuvo tal intención. Y luego el directorio va a tener que probar, evidentemente, va a tener que valorar las pruebas que arrime la dirección de investigación. Y como otra nota también, y parte del desafío de la prueba son algunas hipótesis que nos surgen, ¿verdad? ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, se prueba que existe posición dominante, se prueba que se incurrió en una conducta y se prueba también un efecto en el mercado? Eso va a traer ya implícito o va a tomar como un indicio de que existió tal intención, o vamos a tener que probar la intención de forma separada. Bueno, así creo que hay varios cuestionamientos que surgen a partir de este elemento subjetivo, y sobre todo porque capaz no tenemos referencia, por lo menos de las principales jurisdicciones, de este elemento como un requerimiento. Y específicamente sobre el caso de Teledeportes, que es el único caso de abuso analizado hasta el momento, lastimosamente la CONACOM no entró a estudiar el elemento subjetivo porque consideraron que no se probaron los elementos que hacían a la conducta. Entonces, no tenemos tampoco hasta ahora la visión de ellos de cuál va a ser sobre tanto la aplicación como el tema probatorio. Pero lo que sí es relevante es que al analizar los presupuestos propios de la conducta, el directorio de la CONACOM entendemos que aplicó un estándar probatorio alto. Entonces, podría llegar a presumir que ese mismo estándar
va a aplicarse cuando ellos analicen el elemento subjetivo, pero bueno, eso vamos a ver llegado al caso. Bueno, siguiendo nomás el análisis del elemento subjetivo en los otros artículos del capítulo de conductas abusivas. Entonces, en tema de precios predatorios, que está previsto en el artículo 10 y el 8 del decreto, si acá analizamos los tres presupuestos principales de lo que hablamos anteriormente, vemos que sí el artículo expresamente requiere que exista dominio, que exista una posición de dominio, y luego describe la conducta muy claramente, ¿verdad? Se prohíbe la venta no ocasional de bienes o servicios, después que sean por debajo del precio de adquisición, compra, venta o sin margen, ¿verdad? Y si ahí nos remitimos al elemento subjetivo que está en el artículo 9, vemos que el artículo 9 dice, se refiere a todas las actividades prohibidas, ¿no?, que deriven de la conducta abusiva. Entonces, acá lo que podemos decir es que podría llegar a aplicar también a este artículo, pero este artículo tiene su propio elemento también subjetivo que está relacionado con un objetivo exclusorio en el mercado, y a eso el decreto le incorpora la posibilidad de recuperar las pérdidas incurridas. Y sobre el tema probatorio relacionado a este artículo específicamente, creemos que si se llega a comprobar que existe dominio, que existe una conducta predatoria y que el investigado tuvo el objeto de excluir competidores, podemos entender que la prueba de esa intención exclusoria te va a traer consigo también una intención tanto de causar perjuicios como de obtener ventajas. Entonces, sí, la valoración del elemento subjetivo en conductas relacionadas a precios, por ahí tiene otro enfoque y por ahí sea un poco más natural de probarlo. El elemento subjetivo con relación al artículo 11. Bueno, el artículo 11 habla de prestaciones suplementarias y prohíbe contrapartidas abusivas. Este artículo es un poco, para nosotros, nos llama un poco la atención porque causa un poco de confusión, es bastante similar al artículo 9, el inciso A numeral 5, entonces no queda muy claro cuál es la diferencia, cuál es la intención de este artículo, ¿no? Podría de repente existir alguna interpretación muy rara o osada que diga que la intención de este artículo es reglamentar la conducta que no tenga relación con el dominio, porque no habla específicamente de posición de dominio o de conducta del dominante, ¿no? Ahora, lo que se incorpora en este artículo es también que tengan un objeto o que produzcan un efecto de explotación o de exclusión. Entonces ahí va a depender un poco de qué interpretación se le dé a este artículo para ver cómo encaja ahí el elemento subjetivo, ¿no? Y por último, el elemento subjetivo y la relación con el artículo 63. Ahí parecería más que hay algo en la ley que no encaja tanto, porque por un lado, como dijimos, el artículo 9 establece el requerimiento de probar la intención como requerimiento general, pero por otro lado el artículo 63 dice que a la hora de fijar la cuantía de una multa hay que tener en cuenta los indicios de intencionalidad. Entonces ahí pareciera que finalmente la intencionalidad no es un requisito, sino que hay que tener en cuenta los indicios, ¿verdad? Entonces no sabemos muy bien cómo aplicaría esto a la hora de la conducta abusiva, porque las sanciones están todas previstas para todas las conductas, incluyendo las abusivas y demás violaciones, en un mismo capítulo. Y bueno, para cerrar, nada más y hacer un poco una recapitulación del elemento subjetivo en el abuso de posición dominante y considerando que el panel trata justamente de los desafíos de la aplicación. Acá puntualizamos algunos desafíos que fueron los que estuvimos hablando. Entendemos que este elemento subjetivo como un presupuesto general es atípico, no es lo que normalmente encontramos, pero tal como lo confirmó tanto la Dirección de Investigación como el directorio de la CONACOM en el caso de Teledeportes, es un presupuesto que deberá analizarse.
Otro desafío, y probablemente el desafío también más importante, es el de la carga de la prueba. Vamos a ver cómo que elementos probatorios pueda llegar a presentar la dirección de investigación cuando le llegue el caso, y ver también la valoración que haga el directorio de estas pruebas, ¿no? Si siguiendo lo que ellos, o el alto estándar que ellos establecieron en el caso de Teledeportes para probar los otros elementos, y bueno, deberían capaz aplicar el mismo estándar para valorar este elemento subjetivo. La dificultad también va a estar relacionada dependiendo del tipo de conducta que se evalúe. Como dijimos, capaz el elemento subjetivo en conductas que tengan que ver con abuso de precios tenga otra forma de probarse, y capaz que ya esté incluso probada dentro de la propia conducta. Y por último, también la otra duda que planteamos es si aplica este elemento subjetivo a las conductas previstas tanto en el artículo 10 y el 11. Entonces creemos también ahí que va a depender mucho de todo lo que dijimos antes, de la interpretación que se le dé a este elemento para ver su aplicación. Y bueno, nada más para cerrar, como dijimos, hasta ahora no tenemos la opinión de la CONACOM, así que vamos a esperar ansiosamente a ver cuál es el criterio que ellos apliquen en futuros casos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Cecilia, por tu exposición. Ahora seguimos con la presentación de Esteban Greco, excomisionado de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia Argentina y director de Games Economics. Esteban, contigo. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación y un honor estar aquí compartiendo este panel y este evento con todos ustedes. Yo voy a tratar de abordar el tema con alguna referencia internacional y alguna referencia a casos. Voy a tratar de dar como 5 grandes mensajes. Una primera aclaración: como yo soy economista, entonces estos temas, los que hemos trabajado hace tiempo en temas de competencias, necesariamente tienen un enfoque interdisciplinario, y entonces uno no termina de entenderlo si no abre su panorama a una visión del lado jurídico y del lado económico, que son convergentes en el análisis de este tipo de casos. Entonces, creo que una primera cuestión es que la experiencia de la aplicación de leyes de competencia a nivel internacional, y creo que ha sido una de las grandes avances que ha habido, sobre todo en los últimos alrededor de 15, 20 años, es cómo sistematizar el análisis de las conductas anticompetitivas, o de las presuntas conductas anticompetitivas. Y eso llevó a desarrollar lo que se ha denominado teorías del daño, que justamente es tratar de sistematizar este análisis con fundamento económico. Y en el caso de los abusos de posición dominante, quizás es casi los tipos de conducta por excelencia donde el análisis económico es muy relevante para las conclusiones, y que lleva a, como contrapartida, digamos, de esta convergencia jurídico-económica, a desarrollar lo que también se ha dado a llamar test legales, o digamos requisitos que deben cumplirse para que una conducta pueda ser considerada una infracción a la ley de competencia. Entonces, hay un esquema analítico que uno tiene de este tipo de casos de conductas, que empieza con justamente plantear una hipótesis, que es lo que denominamos teoría del daño, que puede surgir ya sea, digamos, de una denuncia de alguna empresa o de algún consumidor o de un particular, o de una investigación de oficio de la agencia, y requiere un análisis del mercado, de definir un poco las características del mercado, si hay, y para determinar si existe esa posición dominante, esa dominancia, para lo cual se analizan un poco estos temas que se están planteando previamente, como cuál es el mercado relevante, las barreras de entrada. Eso nos permite después ver, bueno, en función de cuál es la teoría del daño, qué tipo de conducta estamos analizando,
analizando, bueno, cuál es el test legal, cuáles son los requisitos que deberían cumplirse para que esa conducta sea considerada una infracción. Eso también tiene un análisis de eficiencia, por ahí cambian las cargas de la prueba, quién tiene que demostrar cada cosa, pero sí las leyes de competencia no buscan sancionar prácticas que puedan ser en definitiva eficientes y beneficiosas para los consumidores y para el mercado. Entonces esa parte del análisis también está previo a resolver, digamos, si es un caso que merece una sanción o no. En este esquema, digamos, de teorías del daño y test legales, uno puede decir, bueno, ¿cuáles son las teorías del daño principales relacionadas con abuso de posición dominante? Ya Clara te explicó antes la diferencia entre abusos exclusorios y explotativos. Hay prácticas más típicas de los abusos exclusorios y bueno, en este caso, como decía, se requiere un análisis económico de los casos. Algunas de las más típicas son las negativas de venta o negativas de trato y de estrechamientos de márgenes o margin squeeze, como se le usa en inglés. Digamos, esta tipificación, esta organización uno las puede ver, están las guías europeas que fueron, digamos, una de las primeras en plantear este análisis. En Argentina tenemos una guía que salió en 2019 que inspiradas también en esas guías europeas, porque la legislación en general en la región ha sido bastante inspirada con la legislación europea. Entonces tenemos también las otras conductas vinculadas a ventas atadas, ¿no? Tagging o empaquetamiento, que podríamos resumirlas en un grupo de conductas similares. Luego están las de precios predatorios, mencionadas recientemente, o ventas por debajo del costo con motivos exclusorios, con motivos exclusorios. Y las que se llaman restricciones verticales, porque implican relaciones entre agentes en distintos niveles de la cadena, que acá suele haber diferencias entre la legislación europea y quizás americana y la que tenemos en los países de la región, porque en Europa, por ejemplo, muchas de estas restricciones verticales se consideran bajo el artículo 101 como cuestiones, digamos, de acuerdos entre empresas, cuando en general en las leyes de la región los acuerdos son entre competidores y no entre empresas de distintos niveles de la cadena, y muchas de las conductas de restricción verticales entran bajo la denominación o la caracterización o tipificación de abuso de posición dominante, como pueden ser la fijación vertical de precios, o precios mínimos de reventa, o las exclusividades y descuentos, que han dado, o descuentos condicionales, exclusividad o condiciones de preferencia, que han dado lugar a varios casos, algunos mencionaré. Y luego están los temas de abuso explotativo que voy a mencionar en un ratito. Estas, digamos, grandes tipos de teorías del daño que tienen una explicación económica, cuáles son la capacidad e incentivos de las empresas para poder desarrollarlas, y han dado lugar a distintos test legales, digamos, estándares para su análisis. Y esos test legales están relacionados con los errores que necesariamente suele haber en la aplicación de leyes de competencia, que son errores, le llamamos de tipo 1 o tipo 2, porque los de tipo 1 son los errores que le llamamos falsos positivos y los tipo 2 los falsos negativos. O sea, el tipo 1 falso positivo sería sancionar una conducta que en realidad es deficiente, que no era anticompetitiva, y los errores de tipo 2 es dejar de sancionar o dejar de detectar y sancionar una conducta que sí era dañina. Entonces, en ese rango podríamos tener un extremo los carteles, que por algo son considerados muchas veces en las legislaciones como prácticas per se anticompetitivas, que es que no sancionar un cartel implicaría una alta probabilidad de error de tipo 2, o sea, de no sancionar una conducta que en realidad es dañina. Entonces, normalmente ahí no se requieren probar efectos o análisis de eficiencia. Y del otro lado tenemos, bueno, conductas que son típicamente competitivas, como descuentos por volumen, por ejemplo. Entonces, esos no van a ser, se presumen legales y no van a, digamos, sancionar esas conductas sería incurrir en falsos positivos. En el medio están los abusos de posición dominante, que requieren un análisis de efectos y un análisis de eficiencia, y por eso que a lo largo del tiempo, digamos, había una convergencia en aplicar la regla de la razón, lo que llamamos regla de la razón, a diferencia de la regla per se, para este tipo de conductas que requieren análisis de efectos y consideración de eficiencia, particularmente en el caso de las conductas exclusorias. Acá,
citar un poco las referencias, no entrando tanto en detalles que mencionó previamente, pero uno puede ver estas teorías del daño que yo mencioné antes tienen algún correlato en algunas de las incisos y artículos de la ley. Tenemos la negativa de venta y estrechamiento de márgenes, podría estar en el 9, sección A3 de la ley de Paraguay, está en la sección 3, en el artículo 3 de la ley de competencia argentina, con distinta redacción. En el caso de venta atada y empaquetamiento, digamos, en la Argentina hay un inciso en particular que es el 3F. Aquí en la ley paraguaya quizás podríamos pensar en el 9A5 o en el 11, que como decía Clara antes, es muy similar en su redacción al 9A5, que quizás ese también, digamos, dado que son subordinación de la celebración de contratos a algún otro tipo de cláusulas, también podría ser interpretado quizás para casos de exclusividades o descuentos condicionales. En Argentina hay dos incisos diferentes para este tipo de prácticas. Y luego tenemos, en caso de precio operatorio, sí, hay un inciso en Argentina que es por ventas de bajo costo. En la ley paraguaya tenemos un artículo bastante desarrollado donde incluso incluye en la ley ya detalles del test legal que quizás no están tan detallados en otras tipificaciones de teoría del daño. Y tendríamos también casos de, por ejemplo, fijaciones verticales de precios como posibles prácticas exclusorias. Para mencionar un caso y pensar un poco, llevar a la práctica, y este es un caso muy reciente de que la Comisión ha sancionado en Argentina el año pasado, que es un caso de en realidad se inició, yo estaba con la Comisión cuando iniciamos esta investigación y luego se sancionó el año pasado, pero es para ver un poco una aplicación específica de, bueno, cómo una teoría del daño de exclusividades y descuentos condicionados a exclusividad lleva a una sanción. Creo que sobre esto hay muchos precedentes, seguramente el dominicano, Mariana nos va a comentar el caso, porque de hecho la misma comisión citó como precedente el caso dominicano, pero también ha habido en Chile, en Uruguay, en Brasil, distintos casos similares. Y entonces, acá entonces el test legal dice, bueno, hay que determinar si hay posición dominante, si hay un cierre de una parte sustancial del mercado, si esa conducta no es replicable por un competidor igualmente eficiente, y finalmente si hay alguna afectación a los consumidores. Entonces, si uno mira el análisis del dictamen de la comisión, de una investigación que llevó tiempo y recolectar evidencia, pues esto llevó a que, bueno, del lado de la posición dominante se miró tanto la participación de mercado como la existencia de barreras de entrada. ¿No? La participación del mercado era muy alta, mayor del 75%, y a lo largo del tiempo se mantuvo. Y luego, en cuanto al cierre del mercado, bueno, hay varias prácticas de exclusividades y descuentos condicionados a exclusividad en el uso de laderas, en la exposición en supermercados, pero también en el canal on-premise, que se llama los bares y restaurantes, en los dos canales, y se mostró el alcance de esta conducta. Esto es un punto importante y suele ser debatido porque es una clave del requisito del test legal en este tipo de casos, porque si las exclusividades son muy poco significativas y no tienen un alcance grande en cuanto a los puntos de venta, entonces no tiene la potencialidad de afectar el mercado esa conducta y ese requisito del test legal no se cumple. Y finalmente, en cuanto al tipo de que no sea replicable, hay un análisis de la elevación de costos que le impide a los rivales equiparar esa situación, y en particular el tema de los descuentos retroactivos, que es una modalidad, si uno mira las guías, tanto las europeas como las argentinas que cité, el tipo de descuentos retroactivos para casos de este tipo con participación en el mercado de esa dimensión generan, digamos, una dificultad del rival de equipararlo aún siendo eficiente. Y en cuanto al tema de la afectación de los consumidores, y algo que se citaba recientemente, no es que en este tipo de conductas no se requiere probar el daño y medirlo, ¿no es cierto? O sea, no es un caso de resarcimiento de daño, que quizás en una acción privada de private enforcement o de aplicación privada de la ley de competencia donde se requieren daños hay que probar y cuantificar, sino que tiene que estar la capacidad y los incentivos. Y dada la conducta, la deducción de que eso va realmente a generar una afectación a los consumidores, porque no hay que llegar al punto de mostrar normalmente, digamos, en lo que es la jurisprudencia que se ha analizado en este tema,
mostrar que ese daño o medir ese daño efectivo, porque puede ser que haya una sanción para evitar que ese daño se termine de concretar. En este sentido, la Comisión mostró que esta conducta necesariamente generaba una reducción de opciones a los consumidores y una menor oferta de productos, menor calidad, y ello lleva a mayores precios. En cuanto al tema de los otros tipos de abuso posicionalmente, los abusos explotativos, en esto no ha habido una convergencia, o sea, los abusos exclusorios y las tipificaciones ha habido una gran convergencia a nivel internacional, incluso las prácticas de fijación vertical de precios en la Unión Europea que eran per se de Estados Unidos, porque cambiaron a aplicarse la regla de la razón. En cuanto a abusos explotativos no hay convergencia, porque de hecho hay legislaciones que no consideran los abusos explotativos como una infracción a la ley. Simplemente para hacer una comparación de Mercosur con la Unión Europea, en la ley de Brasil eso se excluyó en la última reforma, este tipo de prácticas. En Uruguay sí está y en Argentina, pero es también una interpretación de la aplicación, porque aquí hay un tema, y en Argentina tenemos un caso que les voy a comentar porque es un caso reciente y que está pendiente de resolución de la Corte Suprema, de que hay que interpretar si realmente esa va a ser una sanción de la ley de competencia, porque, digamos, si bien hay jurisprudencia, el caso europeo de United Brands quizás es el más referenciado, hay pocos casos y los criterios son restrictivos en cómo se aplica, porque puede haber un límite, digamos, difuso entre cuándo hay una sanción de abuso explotativo y cuándo se regulan los precios del mercado, cómo se define cuándo un precio es excesivo, por ejemplo. Yo les cuento un poco, muy breve, el caso de Sadaic en Argentina, que es un caso de una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor, donde tiene una regulación, pero había un hueco en la regulación para lo que sería lo que se cobra de aranceles a los hoteles por tener televisores en las habitaciones. Entonces hay un arancel que se cobra por eso y no tenía una regulación específica, y lo que hubo una denuncia de la Federación de Hoteles y una investigación de la Comisión donde se mostró, ahí hay una cifra que se ve muy pequeña, pero que se mostró que los aranceles que se cobraban eran hasta 17, 30 veces las que se cobraban en otros países similares. Se utilizó una metodología y un test legal similar al que la Corte Europea de Justicia estableció para un caso muy gemelo, que fue el de Latvia o de Letonia, donde hubo una consulta específica. Y entonces se utilizó ese mismo criterio. El test legal, hay un monopolio legal, o sea que barreras infranqueables a la entrada, y además se hizo una comparación de precios usando una metodología de paridad de poder adquisitivo, ¿no? Que es una metodología que, bueno, en economía se conoce para hacer comparables los precios. Con esa misma metodología, la Comisión llegó a la conclusión de que había precios excesivos y hubo una sanción, y además se recomendó regular, o sea, cubrir ese hueco regulatorio, porque dado que había un monopolio legal, la competencia no iba a poder resolver el problema. Entonces se estableció una recomendación regulatoria. Esto llevó a una apelación, la Cámara revocó la multa y confirmó la recomendación regulatoria, el gobierno, o sea, el Poder Ejecutivo reguló, o sea, el hueco se cubrió en términos regulatorios, pero queda pendiente la resolución de si la multa aplica, porque esto obviamente la Comisión apelamos a la Corte Suprema interpretando que había una sanción, digamos, una conducta de abuso explotativo de precios excesivos. Esto está pendiente de resolución. Yo creo que la resolución de este caso va a sentar jurisprudencia realmente de si este tipo de práctica abusiva en la realidad, en la práctica, va a tener sanción, porque de hecho si uno lee el fallo de la Cámara es muy doctrinario al respecto. Entonces acá se requiere una decisión de la Corte para fijar un criterio. Y finalmente hay otro tema que suele no ser un tema central o de pocos casos, pero que es el de las conductas de dominancia colectiva o abuso de posición dominante colectiva, que está presente, pero en varias leyes. Si uno mira las leyes, si uno mira solo la parte que define posición dominante, la ley de Paraguay dice, se entiende que una persona física o jurídica posee posición dominante, pero bueno, en realidad si uno mira en el artículo 9 prohíbe el abuso de una o varias
puede interpretar que podría haber casos de dominancia colectiva. La ley argentina de Brasil, Uruguay y la europea y muchas de la región tienen también esa tipificación, que creo que hay algunos mercados donde puede ser muy relevante, quizás más en el contexto de la economía digital que hoy está tan ganando terreno. Y ese es mi último punto, digamos, de cuáles son los desafíos que tiene la aplicación de teoría del daño y de casos, y la investigación de casos de abuso de posición dominante en el contexto de la economía digital. La economía digital ha generado un impacto disruptivo en muchos aspectos, en muchos servicios y bienes y servicios que accedemos los consumidores, pero también en defensa de la competencia, y ha motivado algunas nuevas teorías del daño o reformulación o, digamos, reutilización de algunas teorías anteriores que estaban en desuso o que se les ha modificado su enfoque. Entonces, para agregarle a la caracterización anterior, las que tenemos en azul serían, bueno, algunos tipos de nuevas prácticas que pueden existir o teorías del daño relacionadas con la economía digital. Algunas son las prácticas vinculadas con conglomerados o ecosistemas digitales, ¿no? Y acá es reformular quizás las teorías de venta atada y empaquetamiento, sobre todo en cuanto al análisis de datos. Hay un caso en Argentina y en Latinoamérica, pero que se nutre del caso europeo también, y que está en distintos lugares del mundo, que es el de Facebook y WhatsApp, ¿no? Tengo un colega de la comisión que seguro va a poner sobre este tema. Creo que ahí el tema del uso de datos, ¿no? Lo que se haya dado a llamar teorías o estrategias envolventes de las plataformas, utilizar datos que adquieren en grandes proporciones, pueden dar lugar a teorías exclusorias para, digamos, evitando que competidores igualmente eficientes que solamente prestan un servicio digital en algún mercado, en alguna plataforma específica, quizás no pueda competir con plataformas que abarcan una gran cantidad de servicios, generan grandes conglomerados y acumulan una gran cantidad de datos. Esa es una de las teorías de daño más analizadas o con potencialidad de analizar. De este tipo de teorías no tenemos mucha jurisprudencia, o casi nada, no hay jurisprudencia, son teorías por ahora. Y hay que tomarlo con mucha precaución en el sentido de que, bueno, la economía digital avanza muy rápido y los nuevos productos y servicios a veces superan, la innovación supera el avance de la regulación y de las tipificaciones. Entonces hay que tratar de tenerlo con esa visión. Hay otras como el self-referencing, ¿no? que son reformulaciones de algunas teorías anteriores de integración vertical y exclusión, que es, o sea, plataformas que prestan varios servicios y que benefician o favorecen a su propia aplicación o su propio servicio vinculado. El caso Google Shopping es el típico de este análisis, y el de uso de información de terceros, ¿no? el uso de datos de terceros para favorecer el desarrollo propio, puede ser otra de las que se está utilizando como teoría del daño, en el caso de Amazon en Europa, por ejemplo. Y a nivel explotativo también surge, digamos, nuevas teorías. El tema de la privacidad es una nueva preocupación, o una preocupación creciente, no es que sea del todo nueva. El caso Facebook Alemania quizás es el primero que toma este punto e incluso utiliza otra legislación, que es la de protección de datos, como parámetro de referencia para decir cuándo hay un abuso. Dice, bueno, si se está infringiendo la protección de datos, eso puede ser equivalente a un abuso explotativo de posicionamiento. Creo que en ese sentido, en la región, este tipo de teorías del daño también tiene que tener una visión diferente quizás a la que tiene en países desarrollados como en Europa y Estados Unidos, que son los que están desarrollando algunos de estos casos y algunos cambios legislativos, ¿no? Como que seguramente nos comentará Juan Luis. Pero en la región me parece un tema relevante a tener en cuenta, que los actores digitales también están teniendo un rol disruptivo, digamos, de entrantes a muchos mercados donde hay incumbentes, ¿no? Jugadores establecidos tradicionales, y estos jugadores digitales pueden estar generando ventajas en el sentido de mayor competencia, nueva innovación, nuevos servicios,
y poniendo en riesgo posiciones establecidas durante mucho tiempo en mercados muy cerrados en nuestros países, y en ese sentido, digamos, tienen un rol pro-competitivo esos nuevos actores disruptivos. Entonces, creo que la visión hacia estos nuevos casos de la economía digital tiene que tener esa doble visión de, por un lado, evitar que con nuevas estrategias aparezcan nuevos abusos de posición dominante, pero también evitar que acciones defensivas de jugadores establecidos excluyan actores digitales que son promotores de nuevos servicios de innovación. E incluso, si uno va al sector financiero, por ejemplo, donde se han dado algunos de los casos, en Argentina hubo un caso importante, las acciones de defensa de la competencia que favorezcan el ingreso y el desarrollo de competidores en el sector financiero han permitido una ampliación de la inclusión financiera, o sea, de que muchos usuarios y consumidores que no tenían acceso a servicios financieros y bancarios, que hoy puedan acceder a servicios de pago y servicios financieros que antes no estaban disponibles, y eso se da por la innovación y por el rol de estos nuevos actores, con lo cual creo que eso siempre es un elemento importante a tener en cuenta en estos casos de abuso de posición. Bueno, muchísimas gracias. Excelente la presentación de Bueno, siguiendo con el panel, a continuación vamos a tener la presentación de María Elena Vázquez. Ella es presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Procompetencia de la República Dominicana. Contigo, María. Bueno, antes que nada, pues agradecer la invitación. Es un honor estar aquí con todos ustedes y con los panelistas que están disponibles. Ya quienes me han precedido, Silvia y Esteban, pues han analizado a profundidad lo que es la conducta propiamente del abuso de posición dominante. Por lo tanto, no me voy a extender mucho en hablar sobre lo que es la conducta propiamente dicha, sino que más bien voy a hacer una especie de comparación entre lo que es la legislación dominicana con relación a esta práctica, el abuso de posición dominante, y cómo está considerada en la ley paraguaya. Esteban justamente hacía alusión a que en muchas jurisdicciones el abuso de posición dominante se considera como una práctica o una conducta de tipo colectivo, pero en República Dominicana, al igual que aquí en Paraguay, es una conducta de tipo unilateral. Nosotros, al igual que aquí en Paraguay, la posición dominante no está prohibida, sino que está permitida por la ley. Lo que está prohibido es el abuso de esa posición dominante, y como paso previo para establecer si hay abuso de posición dominante, pues nuestra normativa, al igual que la paraguaya, establece la necesidad de hacer la determinación del mercado relevante. Y eso es los criterios y la definición de lo que es el mercado relevante lo tenemos en el artículo 4 de nuestra normativa. Para que se configure la conducta de abuso de posición dominante, pues deben darse dos requisitos, por así decirlo. Pues la posición dominante del agente económico en el mercado relevante, que diríamos que es el elemento objetivo, y el comportamiento abusivo que adopta el agente económico dominante en ese mercado relevante, con la intención de obstaculizar la competencia, y que es lo que se denomina pues, el elemento subjetivo. El mercado relevante en la normativa dominicana, tal como les decía, está definido en el artículo 4, y los criterios para establecer ese mercado relevante están en el artículo 8. Tanto en la normativa paraguaya como en la dominicana coinciden en la determinación del mercado relevante, como decía ahorita, como un paso inicial al estudio de la conducta de abuso de posición dominante, y comparten los criterios que son el mercado del producto, el mercado geográfico y la identificación del poder de mercado.
voy a pasar los criterios para determinar si hay una posición dominante en la República Dominicana. Están concebidos en el artículo 9 y estos son las existencias de barreras de entrada al mercado, así como la naturaleza y la magnitud de esas barreras. También está la participación en el mercado y el poder de fijar precios de manera unilateral o de restringir de forma sustancial el abastecimiento en el mercado relevante. También está la participación del mercado en términos porcentuales, esto es lo que se denomina cuota de mercado de los demás participantes del mercado, y las posibilidades de acceso que tengan los demás participantes del mercado a fuentes de consumo, de insumo. La relación concurrencial y el comportamiento reciente de los participantes en ese mercado. El artículo 7 de la Ley de Defensa de la Competencia, en su párrafo 4, pues establece que la obtención de una posición dominante por sí sola no constituye una práctica anticompetitiva, como decíamos, como ha dicho Eduardo. Los tipos de abuso, nosotros no tenemos una definición propiamente dicha en nuestra normativa de lo que es el abuso de posición dominante, sino que lo que hace la norma es que establece cuáles conductas pudieran entenderse como un abuso de posición dominante. Y dentro de esas están la venta de sujetas a que el comprador pues se abstenga de comprar a otros competidores. También están las ventas atadas, la imposición de precios y otras condiciones de venta por el proveedor sin una razón justificada. Están también la negativa a vender o proporcionar servicios cuando no existan proveedores alternativos sin una razón justificada, y la aplicación de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen en desventaja a uno de los competidores. En la ley paraguaya, para ser más preciso, las diferencias esenciales entre la ley de defensa de la competencia y la ley dominicana están en que en la ley dominicana solo hay conductas con relación a los vendedores. O sea, nosotros no tenemos abuso de posición dominante del comprador. No está contemplado en nuestra norma y pues, es una posibilidad de mejora que tenemos en el proceso de evaluación que estamos haciendo para una modificación a nuestra normativa. Otra gran diferencia que tenemos con la ley de Paraguay es que nosotros no tenemos los precios predatorios como una conducta no está tipificado en nuestra norma. También es otro aspecto que pues tenemos que evaluar y que entendemos que debe ser tomado en el proceso de reforma que nos encontramos. Aquí hay un cuadro comparativo entre ambas, creo que no se aprecia muy claramente, pero en esencia son los mismos, tenemos la misma conformación, por así decirlo, o configuración para establecer el abuso de posición dominante. La técnica de evaluación o de valoración para establecer si hay un abuso de posición dominante son prácticamente idénticas. Igual las prácticas o las condiciones que se establecen como abuso de posición dominante, a diferencia, tal como les he dicho, de que nosotros no tenemos concebido las prácticas de abuso de posición dominante del comprador. Y obviamente también hablábamos del tema de los precios predatorios. En resumen, esas son las grandes diferencias que tenemos entre la legislación dominicana y la legislación de aquí, de la Paraguay. Nosotros tenemos ya tuvimos ocasión del Consejo Directivo de Procompetencia de sancionar una empresa, la Cervecería Nacional Dominicana, en el mercado de la cerveza, por abuso de posición dominante, tal como refería Esteban
anteriormente. Y en esa decisión, debo decir que es la sanción más severa que ha impuesto la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, el tope máximo de la multa. Nosotros, a diferencia de ustedes, y es otro aspecto a tomar en consideración en la reforma, es las multas son por salarios mínimos del sector a que corresponda la empresa, el agente económico. En este caso, por tratarse de una empresa grande, gigantesca, pues tuvo el máximo de sanción, que son 3.000 salarios mínimos de una gran empresa. En pesos dominicanos fue alrededor de 46 millones de pesos, que son unos $750.000 más o menos. Es el máximo de la sanción que puede imponer la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Para contarles un poquito de qué va esta sanción, voy a resumir lo que fueron los hechos fácticos, las imputaciones que presentó la dirección ejecutiva y la valoración del Consejo Directivo. En cuanto a los hechos fácticos, bueno, contando un poquito, en el 2017 se realizó un estudio económico en el que, para estudiar el mercado relevante, en el que resultó que la Cervecería Nacional Dominicana tenía una participación de un 98.37% en el mercado de producción, comercialización y distribución de la cerveza. Lo que significaba, pues obviamente, que tenía una posición de dominio en ese mercado. El agente obligaba a sus clientes a suscribir acuerdos de exclusividad que implicaban que los clientes no podían suscribir otros acuerdos aun cuando hubiesen terminado incluso el contrato con la cervecería. Antes de terminar ese contrato debían consultar si la cervecería quería renovar el contrato. 6 meses tenían para renovar el contrato con ellos. A 60 días, perdón. El agente económico, la cervecería, obligaba a sus clientes a adquirir productos que ellos producían o importaban, ventas atadas, y de igual manera imponía precios de reventa de los productos. También exigía altos porcentajes de estantería de las cervezas y de todos los productos que comercializaban en las góndolas de los supermercados, en lugares preferenciales y en lo que nosotros denominamos colmados, que son los establecimientos comerciales en los barrios y demás. Pues ahí también ellos obligaban a que lo tuvieran en un lugar específico, además de que sus refrigeradores no podían tener otros productos que no fueran de la Cervecería Nacional Dominicana. La dirección ejecutiva, pues mediante la resolución 0117, inició lo que fue el proceso de investigación y las imputaciones que presentó la dirección ejecutiva fueron precisamente estas que hemos señalado, el hecho de que subordinaba la decisión de la venta a que el comprador se abstuviera de comprar o de distribuir productos o servicios de otras empresas competidoras, y que está sancionado en el artículo 6 en otras normas, en el literal A. También imponía a los proveedores de precios y otras condiciones de venta a sus proveedores sin que existiera una razón comercial que justificara pues, esa conducta que estaba penalizada en el artículo 6 literal B. También la venta o transacción subjetiva, la transacción a la condición de no contratar servicios, adquirir, vender o proporcionar bienes producidos, distribuidos o comercializados por un tercero. O sea, solo podían comprar los productos de la cervecería. Está tipificado en el artículo 6 literal de nuestra normativa. El Consejo Directivo de Procompetencia, para establecer, para valorar esa conducta, pues
utilizó el mandato del artículo 62 de la ley 42-08, que contempla 7 criterios para imponer sanciones, y son pues establecer la modalidad y el alcance de la restricción a la libre competencia, la dimensión del mercado afectado, que como vimos era nacional completo, el efecto de la restricción a la libre competencia sobre otros competidores efectivos o potenciales, la premeditación o intencionalidad que fue claramente establecida con todos los contratos a los que tuvo acceso el Consejo, que fueron parte de las pruebas presentadas durante todo ese proceso. La participación de la gente económica en el mercado y capacidad económica, así como el tamaño del mercado afectado, que en este caso es por todo el territorio nacional, el tiempo de la duración de la conducta, que se estableció que iba desde el 2016 hasta el momento de la sanción, y la reincidencia y antecedentes del infractor. En este caso no había pues, reincidencia, pues ahí la Dirección Nacional de Defensa de la Competencia realmente fue creada por, hemos dicho, la ley 42-08, pero como he comentado aquí con muchos de los colegas, aunque la ley data del 2008, nosotros tenemos una peculiaridad, muy parecida aquí a Paraguay, el hecho de que la ley es del 2008, pero el primer consejo directivo fue designado en el 2011 y la primera directora ejecutiva en el 2017. Y la norma establece que para que entrara en vigencia era necesario la designación del consejo directivo y de la dirección ejecutiva. Por tanto, la ley de defensa de la competencia de la República Dominicana, aunque es del 2008, entró en vigor en el 2017. O sea que es una agencia de competencia bastante joven, ¿no? Como decía, el Consejo Directivo estimó que estableció y pudo comprobar con las pruebas que estaban aportadas en el expediente, pues la subordinación de la decisión de venta que representaba esto un disuasivo o la inversión, porque los posibles competidores no veían como un mercado rentable o este mercado, porque era un mercado en el cual para poder entrar necesitaban hacer inversiones cuantiosas, y esto pues obviamente se constituía en una barrera de entrada para competidores, posibles competidores. También sobre la imposición por el proveedor de precios y otras condiciones de venta o reventa, el Consejo comprobó que los precios de las marcas comercializadas por la cervecería estaban siendo unilateralmente establecidos por el agente investigado y que estaban muy por encima del costo marginal, impactando así a los consumidores y usuarios a través de la imposición de precios que podrían producir efectos explotativos. En resumen, el Consejo Directivo sancionó a la Cervecería Nacional Dominicana por las conductas tipificadas, tal como decía en el artículo 6, en los literales A, B y D, específicamente los contratos exclusivos, las ventas atadas y la exclusión de competidores. Ya aquí me están haciendo pues, muchas para no expresar más, pero sí dentro de los desafíos que tenemos, yo pienso, todas las agencias de competencia, tal como señalaba, además de las que señalaba Silvia y Esteban, está, bueno, obviamente el tema de ahora de los mercados digitales y que nosotros aquí en Latinoamérica todavía tenemos las legislaciones clásicas y que obviamente viendo la experiencia europea pues en principio pues sirven para poder sancionar o pueden ser utilizadas para sancionar estos mercados, pero obviamente requieren ver esas experiencias de Europa y de los Estados Unidos para nosotros tomar pues las mejores prácticas y poder
pues, modificar nuestras legislaciones y adecuarlas para poder enfrentar los retos que representan pues, estos mercados digitales. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias María Elena Vázquez, presidenta de Procompetencia de la República Dominicana. Bueno, ya vimos dos casos de cerveza, tanto de Argentina como de República Dominicana. Finalmente, el último panelista, y para cerrar esta primera ronda de paneles que estuvimos teniendo, muy agradecidos a todos los participantes, pero queremos dejar al culminar a Juan Luis Fuseley, digamos, que nos pueda dar una visión también desde su inmensa experiencia que tiene desde la UNTAD sobre los abusos de posición dominante en este Día Nacional de la Competencia. Adelante, Juan Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a los miembros de la CONACOM, al directorio, a su presidente Orlando Díaz y a todo el personal de esta autoridad por la organización de este evento tan importante para el país y que tiene que servir para dar visibilidad a una autoridad que tiene una importancia fundamental para el desarrollo económico de este país y que así lo tienen que entender los ciudadanos y las empresas para que Paraguay siga en este ritmo de evolución económica positivo y para que sus empresas lleguen a ser más competitivas y puedan así de esa manera hacer frente a todos los retos que tenemos por delante en una economía cada vez más globalizada y por lo tanto debe estar más preparada para hacer frente a la competencia que nos viene a nivel mundial. Yo tengo una presentación, pero la verdad es que después de las intervenciones tan brillantes que he tenido por delante, pues quiero hacer una serie de reflexiones también para no solaparme ni repetir lo que aquí se ha dicho por parte de los ponentes. En primer lugar, me gustaría hacer mención de que, bueno, yo vengo de Europa y por lo tanto mi formación estaba basada fundamentalmente en el desarrollo del derecho europeo y del derecho nacional, fundamentalmente español. Y quiero hacer mención de la importancia de las reglas de competencia para Europa. Vamos a cumplir pronto 70 años de aplicación del derecho a la competencia en Europa, son muchos años, y ha habido una evolución constante y creciente y siempre adaptada a la evolución de los mercados. Y esto nos ha servido sobre todo para avanzar en un proceso de integración que comenzó allí por los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, y que realmente ha sido eficaz, como estamos viendo, a pesar de que nada es perfecto, pero bueno, en el fondo creemos que el proceso de Unión Europea es un proceso que ha sido exitoso y sigue siéndolo. Y quiero decir que en todo este proceso las reglas de competencia han sido el núcleo duro de toda la integración económica que ha habido en Europa. Es decir, en un principio obviamente había que suprimir las barreras que existían entre los estados, barreras nacionales, barreras técnicas, etc. Pero las reglas de competencia han sido la piedra angular de esta integración. Y siguen siendo. Es así, tan es así que hoy en día cualquier Estado miembro tiene que adaptar su normativa de competencia a unos estándares ya que han sido fijados por unas directivas que se han tomado en los últimos años, la directiva de Plus, y que está haciendo que los Estados miembros tengan que ir armonizando también sus legislaciones de competencia, porque al final la competencia es clave para el funcionamiento de los mercados, es clave para promover la innovación y es clave para mejorar el bienestar de los consumidores. Consecuentemente, la aplicación del derecho a la competencia tiene que avanzar y adaptarse a la evolución de todos estos mercados. Esteban Greco decía que en Europa efectivamente
los acuerdos verticales han tenido una gran importancia en la aplicación del derecho a la competencia, sobre todo en los primeros años. Y es por una razón muy sencilla. El derecho a la competencia no solo buscaba la eficiencia en los mercados, también fundamentalmente buscaba la integración de los mercados. Por lo tanto, había que atacar aquellas prácticas que tenían como objetivo poner barreras a los mercados que se estaban liberalizando. De esas barreras legislativas, arancelarias, técnicas, etc. Las empresas volvían a poner barreras a través de sus acuerdos verticales, acuerdos de distribución exclusiva, selectiva, acuerdos de franquicia, etc. Y la Comisión Europea tuvo que dedicar muchos años, prácticamente hasta finales de los años 80, sus esfuerzos por eliminar ese tipo de prácticas cuyo objetivo era volver a establecer barreras entre los Estados miembros. Y otra de las prácticas que también, en las que también la Comisión Europea se volcó fue en las prácticas relativas a los abusos de posición de dominio, porque efectivamente las empresas dominantes en los Estados miembros establecían prácticas fundamentalmente dirigidas a protegerse en sus territorios y evitar que la competencia extranjera llegase a sus territorios. Por lo cual, yo diría que en esos primeros años de aplicación del derecho a la competencia, las prácticas verticales y las prácticas abusivas fueron realmente las que más protagonismo tuvieron en la aplicación del derecho a la competencia. Y ahí quiero hacer mención también a la importancia que ha tenido no solamente la práctica administrativa de la Comisión, sino también la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, que ha apoyado esa práctica administrativa de la Comisión, siempre lo ha hecho, y ha establecido los límites de esa aplicación del derecho a la competencia de la Comisión a efectos, obviamente, de respetar los derechos de las empresas, los derechos a la defensa, pero también de promover la integración europea de una forma más eficiente. Por tanto, quiero destacar también la función judicial en el avance de cualquier tipo de sistema de aplicación del derecho y la política de competencia. En segundo lugar, eso como primera reflexión, la importancia de la competencia fundamental para el desarrollo económico. No podemos desdeñar la política de competencia ni desde el sector privado ni desde el sector público. Las políticas de competencia tienen que impregnar el resto de políticas públicas para que la evolución económica sea más eficiente. En segundo lugar, en lo que respecta a este tipo de prohibición, es decir, la prohibición del abuso de posición de dominio, en Europa, como digo, ha tenido una evolución bastante clara. La Comisión Europea y sobre todo el Tribunal de Justicia ha establecido los criterios de aplicación de este artículo, el artículo 102 del Tratado, hoy en día del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece una prohibición clara de prohibición de abusar de una posición de dominio unilateral o colectiva. Se prevén los dos tipos, si bien es claro que en la práctica hay pocos casos donde se ha aplicado este artículo a actuaciones colectivas abusos colectivos de posiciones dominantes. Es cierto que es más difícil de probar el abuso colectivo que el abuso individual, y por lo tanto sí es cierto que la evolución ha ido más en esta vía. Lo que la Comisión Europea, lo que el Tribunal de Justicia ha establecido es una definición de lo que debe considerarse posición dominante, o sea, cuándo existe una posición dominante en el mercado, y hace referencia a la actividad de la empresa que puede tomar medidas de cualquier tipo sin tener en consideración la opinión de sus clientes, de sus proveedores, de sus consumidores. Cuando toman medidas en ese sentido, podemos considerar que hay una posición dominante en el mercado. Por lo tanto, hay un criterio que es este, y que luego hay que alimentarlo, obviamente, con un análisis de cada mercado, ¿no? Pero obviamente ese es el criterio que tenemos que tener en consideración. Cuando una empresa puede actuar en el mercado sin tener en consideración al resto de los actores,
podemos estimar que estamos delante de una posición dominante. Para llegar a esa conclusión hay que seguir un esquema, las autoridades de competencia siguen un esquema para llegar a esa conclusión. El primer punto que tenemos que analizar es, como se ha dicho aquí, es la definición del mercado relevante. ¿Qué es el mercado relevante? El mercado relevante es aquel mercado donde actúa esta empresa. Tenemos dudas de que tenga posición de dominio o no, tenemos que probar que tiene esa posición de dominio, pero primero tenemos que ver en qué mercado. Y esa es una primera fase muy importante para cualquier autoridad de competencia, porque la empresa siempre va a intentar definir un mercado mucho más amplio, para que al final lleguemos a la conclusión de que la posición de dominio no existe, o sea, no la tiene. Entonces, por ejemplo, podemos poner un ejemplo clásico mencionado Esteban, el caso United Brands, Bananas Chiquita, un caso que ocurrió en los años 70, en el cual una gran empresa distribuidora de bananas comenzó a realizar una serie de prácticas discriminatorias en la imposición de precios a sus clientes, incluso de negativa de venta. Entonces ahí se planteaba la primera pregunta: ¿cuál es el mercado relevante? ¿Es el mercado de las bananas? ¿Es el mercado de las frutas? ¿Es el mercado de los postres? ¿Es el mercado de qué? ¿De qué estamos hablando? Y ahí efectivamente la Comisión tuvo que hacer un análisis basado en el producto y en los productos sustitutivos de la banana. La manzana es sustitutivo de la banana, la naranja es sustitutivo, la fresa, etc. Había que hacer un análisis para llegar a la conclusión de el mercado es el mercado de la banana o el mercado es el mercado de la fruta. Si hubiésemos llegado a la conclusión de que es el mercado de la fruta, esa empresa no hubiese tenido posición dominante y por lo tanto la Comisión Europea no hubiese podido aplicar entonces el artículo 86 o el 102. Pero la conclusión fue al final de que la banana era un mercado relevante y no podían introducir en ese mercado el mercado de otras frutas. ¿Por qué? Por muchas razones. Por las características alimenticias de la banana, también por un tema de temporalidad, porque la banana es una fruta que está accesible al consumidor todo el año, mientras las otras frutas son más estacionales. Es decir, hubo una serie de elementos clave que sirvieron para que la Comisión pudiese delimitar el mercado de esa manera y considerar de esa forma que la empresa tenía posición de dominio en el mercado. Por lo tanto, en primer lugar, delimitar el mercado del producto y delimitar el mercado geográfico, en qué ámbito geográfico actúa la empresa. Cuando tenemos esos dos elementos, el carácter sustitutivo también tiene referencia en relación al producto, que sea sustitutivo, teniendo en cuenta el precio del producto, es decir, que el consumidor, si ve que ese producto sube de precio, se va a pasar a consumir otro producto, entonces podemos hablar de que desde la perspectiva del precio pueden ser sustituibles. Y luego está también, tenemos que tener en consideración si otras empresas podrían entrar fácilmente en ese mercado de ese producto o no, para también delimitar el mercado. No es fácil entrar en un mercado, si podemos entrar en un mercado de una manera fácil, aún no están en ese mercado, estando en un mercado conexo, pero es fácil entrar en ese mercado, también tenemos que tenerlo en consideración a la hora de establecer esa posición de dominio de la empresa. Bien, una vez que hemos llegado a esa conclusión, entramos ya a ver si la empresa tiene posición de dominio efectivamente. Hemos definido el mercado, tenemos que ver si la empresa tiene posición de dominio en ese mercado. Y como he dicho, la circunstancia más importante es la de la capacidad de la empresa para actuar autónomamente en el mercado sin tener en consideración las opiniones de los clientes, de los clientes, de los proveedores, de los consumidores. Normalmente atendemos para calcular atendemos a la cuota del mercado inicialmente, ¿no? Hay legislaciones que incluso ya definen que a partir de cierto porcentaje hay posición de dominio, ¿no? En Europa no hay un porcentaje determinado y depende mucho no solamente de la cuota de mercado que puede tener la empresa, sino también de otras circunstancias que son muy relevantes, ¿no? Como las barreras de entrada, de las características del mercado, si es un mercado dinámico,
por lo tanto la posición de dominio de una empresa puede variar rápidamente debido al dinamismo del mercado, o si es un mercado estático, entonces es más fácil que esa posición perdure el tiempo, y otras circunstancias que pongo aquí y que van a servir a la autoridad para poder determinar la posición de dominio. Pero como digo, el Tribunal de Justicia hace referencia a esa capacidad de la empresa de actuar en el mercado autónomamente. Aquí les pongo todas las circunstancias, las fuerzas, la capacidad que tienen los clientes de negociación con esa empresa, la posesión de determinadas patentes o de licencias exclusivas. En fin, hay una serie de elementos que pueden jugar un papel relevante a la hora de definir si hay posición de dominio en el mercado. Y finalmente, una vez que hemos llegado a la conclusión de que sí, que hay un abuso de posición de dominio, vamos a entrar a analizar si es lo que está haciendo la empresa es un abuso o no. Y aquí, como ha dicho Esteban también, en Europa, por ejemplo, así como en la parte de los acuerdos provisorios, el tratado sí da la posibilidad a la autoridad de las empresas de demostrar que ese acuerdo es eficiente o produce eficiencias en el mercado. En la parte del abuso de posición de dominio no existe esa posibilidad porque el artículo 102 no da esa opción, ¿no? Y eso es algo que sin duda tiene unas consecuencias, ¿no? Yo creo que, sobre todo, ya refiriéndonos al ámbito digital, donde casualmente Europa no tiene ninguna gran plataforma digital, las GAFAM son todas americanas y las plataformas que pueden hacer competencia de ellas son chinas. Europa no tiene plataformas y eso puede tener también algo que ver con esto, ¿no? Que la Comisión, en el ámbito del artículo 102, no hace análisis de eficiencias, sino que simplemente aplica el artículo 102 si verifica que hay una posición de dominio y que hay un abuso de tal posición, lo cual no existe en Estados Unidos. En Estados Unidos sí se hace el análisis de eficiencia, se aplica la regla de la razón también en determinadas prácticas abusivas cuando se observa que esa empresa que está abusando de esa posición también está utilizando los beneficios de ese potencial abuso en mejorar, por ejemplo, la innovación, ¿no? Y de ahí que la innovación, la visión de la innovación en Estados Unidos es diferente que la de Europa, aunque es cierto que también en Europa se está modificando esa visión, ¿no? Porque efectivamente el análisis al que estamos acostumbrados en Europa, que es un análisis estático, más basado en la teoría del daño, basada en el precio del producto, está cambiando ya y se están teniendo en consideración otras variables que son muy importantes, como la innovación, que es clave para el desarrollo económico. Entonces, bueno, yo quería hacer estas reflexiones y, bueno, quedo a disposición del público si quieren. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para el cierre de nuestro panel, con el equipo de hoy. Bueno, me informo de la organización que vamos sin retrasados. Realmente nos pasamos un poco en el tiempo, pero no solamente daba pena, sino iba a ser un pecado cortar las presentaciones que estaban realizando nuestros panelistas. No obstante, vamos a hacer lo posible para comprimir un par de preguntas que puedan existir aprovechando la presencia de nuestros expertos, que lo tenemos todos los días. Así que si los presentes están interesados en hacer alguna pregunta, en los costados tenemos a nuestros auxiliares de CONACON que les van a estar proveyendo del micrófono. Acá adelante. Su nombre, por favor, la pregunta, y se va dirigida a alguien en especial o a todo el panel. Gracias, buenos días. Mi nombre es Fausto Alvarado y quiero hacer una consulta a Esteban, inclusive sobre la base de lo que acaba de manifestar Juan Luis. ¿Qué debemos demostrar, Esteban? ¿Posición de dominio como tal o poder de mercado o económico? Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tienes que demostrar poder económico. ¿Por qué lo digo esto? Porque en un caso justamente que tú manifestabas de las sociedades de gestión,
En Ecuador, las sociedades de gestión también son monopolios legales, pero monopolios legales abiertos. Cualquier otro puede también prestar el servicio de sociedad de gestión. Pero la autoridad ecuatoriana comprobó que el poder de mercado no estaba en el monopolio legal, estaba en el otro operador económico, en este caso en las operadoras de cable. No. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo que mismo debemos de buscar? Porque casi todas las normas de competencia hablan exclusivamente de posición dominante, pero realmente nos olvidamos del punto fundamental que es de poder económico real, como dijo Juan Luis, y que es la resolución que tiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esa es mi pregunta sobre la base de tu presentación. Y un último punto para María Elena. Yo creo que ustedes sí tienen en su ley la capacidad de sancionar a el comprador, porque los ejemplos que tienen en su ley, como lo digo, valga la redundancia, son ejemplificativos, no son taxativos, pero ustedes sí tienen la cláusula penal. Entonces yo creo que sí puedes sancionar al comprador en ese sentido. Esa es mi pregunta y mi comentario para María Elena. Muchas gracias. ¿Quieres empezar? Sí. Bueno, respecto a la posición, no obstante, recuerden que nosotros somos un Estado social y democrático de derecho, que nos debemos a los principios de juridicidad y de legalidad. Y aunque la ley establece que podemos, que no son taxativas, esos principios de juridicidad y de legalidad nos obligan a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a únicamente poder sancionar lo que está taxativamente establecido en la norma. Entonces, ahí diciendo un poquito de la postura. Bueno, la pregunta es amplia, podríamos estar toda la tarde. Creo que sí, y esto da lugar a, digamos, los distintos regímenes tienen la forma, digamos, quizás la jurisprudencia importa mucho en cómo se terminan de definir las tipificaciones de los casos. La influencia de la legislación europea nos llevó a muchos países que definimos en nuestras leyes posición dominante, pero en la región hay otros regímenes que tienen la figura de poder económico, de poder sustancial del mercado. Y de hecho, quizás la de Ecuador, que usted, digamos, no voy a interpretar, sería Danilo el que tiene que opinar al respecto, pero quizás la jurisprudencia ha llevado a esto de que la misma superintendencia de control del poder del mercado, pero el equivalente a la posición dominante sería un poder sustancial del mercado, no cualquier poder del mercado. Y de hecho eso ha dado también un análisis comparado entre Europa y Estados Unidos, digamos, porque Estados Unidos hablan de monopolización, cuando en Europa se habla de posición dominante, de abuso de posición dominante, y a veces los umbrales o las umbrales para safe harbors o presunciones, dependiendo cómo son distintos. En Europa es como que se toma que hay un safe harbor del 40% de market share, si se quiere, por debajo de ese nivel es muy poco probable que se encuentre de posición dominante, y en Estados Unidos para monopolización el estándar es mayor, casi que puede estar en 2/3. De hecho ha habido casos recientes de economía digital donde juezas, el caso contra Apple de Epic Games, donde la jueza ha planteado que bueno, hay un umbral que hay poder de mercado, pero no es suficiente para hablar de monopolización. Entonces, me parece que ahí la jurisprudencia cambia en lo legal, pero del lado económico uno podría ver, digamos, esos principios que hemos visto que están en las leyes de cuando hay una empresa que está expuesta a competencia sustancial y en definitiva si tiene la posibilidad de ejercer unilateralmente o fijar los precios o establecer las condiciones de mercado en forma unilateral o sin tener en cuenta sus rivales, y la evidencia y los hechos y digamos, el análisis de casos requiere que en cada una de las situaciones que tengamos que analizar valoremos esas evidencias. Ahí creo que no hay una respuesta universal, y cada caso tiene sus componentes, pero me parece que
hay una, digamos, convergencia en la manera de mirarlo. Luego, la valoración de las evidencias va a ser diferente cada caso. Muchas gracias y primero que nada felicitaciones para la organización del evento y a los expositores. Y la pregunta, el comentario, si cabe, va dirigida al doctor Bucerey, con quien tuve la oportunidad y el gusto de dialogar anteriormente. Y es desde una óptica no tanto ya de ente regulador y factores económicos, sino digamos desde un observador externo. Por lo que se estuvo tocando, la definición de situaciones o conductas abusivas tiene a primera vista una suerte de una predicción personal, una suerte de exceso de lo que se llama conceptos jurídicos indeterminados. Y esto a medida que va avanzando se entiende por qué, porque la casuística es, el mercado es una cuestión difícil de abarcar en su totalidad como en otras ramas del derecho. Pero esto, entiendo, precisa pautas sumamente claras de apreciación, porque podría dar pie a alegaciones de conductas arbitrarias o, en el menor de los casos, de falencia en cuanto a la fundamentación, en cuanto a la actuación del organismo del ente regulador. Recuerdo que el doctor Bucerey señaló la existencia de una jurisprudencia, no recuerdo si fue del Tribunal Europeo o de España, o fue un green case sobre este tipo de situaciones. Lo que quería preguntar puntualmente es si la sentencia aborda desde esta óptica que le estoy planteando con relación a los conceptos jurídicos indeterminados y el apoyo en la ciencia económica, ¿verdad? Para poder abarcar. Usted estaba señalando hace rato que la posición dominante sería una conclusión que de repente va a lo contrario. Y esto guarda relevancia especial por el hecho de, para la valoración de los aspectos subjetivos o conductuales en su relación con las sanciones, que fue un punto expresado por la primera expositora cuando hablaba de la intencionalidad. O sea, tiene relevancia definir bien el punto que se va a tratar, cuál es la conducta, si van a ser supuestos o, por ejemplo, como tenemos en la ley tributaria, que hay un juzgamiento de la presunción de la intención de defraudar. Fíjense hasta qué punto llega el análisis legal sobre la psiquis del supuesto infractor. Entonces quería preguntarle eso, y si fuera ese, era el caso, no sé si lo anoté bien, United Brands, al que hacía referencia, o si era otro. Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, el derecho a la competencia es un derecho sujeto a interpretación, porque utiliza muchos conceptos que dan pie a que la autoridad de competencia pueda ajustar la aplicación de estos conceptos, de estas disposiciones, a diferentes prácticas, ¿no? Entonces, la definición de este tipo de conceptos jurídicos indeterminados es importante realizarla sobre la base del respeto del principio de legalidad, por supuesto, y sin arbitrariedad. Entonces, por eso que he hecho mención antes que la función del juez en la aplicación del derecho a la competencia es fundamental para delimitar precisamente esa capacidad que tiene la autoridad de discrecionalidad al final para poder aplicar estos conceptos a los diferentes tipos de prácticas. En Europa esto ha sido algo fundamental en todos los ámbitos de la aplicación del derecho a la competencia, no solamente en el ámbito de la aplicación de las reglas antitrust,
sino también en el ámbito de otra vertiente importante que tenemos, que es el control de las ayudas públicas y también, más tarde, el control de las concentraciones. Es un tema sometido también a otra serie de variables, que es la variable económica, donde digamos que la economía nos ayuda a los turistas a poder probar en determinadas prácticas cuáles son, sobre todo, cuáles son los efectos que puede tener una práctica en el mercado. Ese análisis económico nos ayuda a determinar que los efectos son negativos o incluso que son positivos, ¿no? En esta valoración de eficiencias que se debe realizar por parte de la autoridad, pues al final la economía es muy variable y todos los mercados son diferentes y las prácticas en determinados mercados pueden ser absolutamente negativas y contrarias a lo que son los principios de la economía y en otros casos pueden ser muy positivas, ¿no? Una misma práctica, dependiendo de los mercados en los que nos encontramos. Por esto es importante que el análisis económico siempre esté presente en las resoluciones de las autoridades de competencia, a efectos de que también los jueces puedan entender mejor por qué en un caso se aplica una disposición a una práctica y se le sanciona y en otros casos no. O por qué en algunos casos se aprueba una operación de concentración o en otros casos no. Y ese análisis económico es el que nos va a dar la luz y también al juez le va a permitir comprender mejor la aplicación de estos conceptos. No sé si el economista, bueno... 30 segundos nada más, porque me parece interesante este punto que se plantea y lo que comentó Marilena antes, que es como cuestión para Paraguay, pensando hacia adelante, digamos, porque en esto justamente los abusos de sociedad dominante, en la aplicación, si se va a hacer una interpretación digamos, exhaustiva, si las leyes tienen que tener una tipificación exhaustiva de las conductas y solo las que están específicamente indicadas en la redacción de la ley son las que son sancionadas, y si no encuadra perfectamente a esa tipificación no puede ser sancionada. Entonces, si uno mira, y hay diferencias, y creo que ahí un poco lo que comentaba Marilena de Dominicana, si uno mira Costa Rica es similar, esto es bastante de interpretación taxativa, pero si uno en Argentina eso no ha sido así, si uno mira el common law de Estados Unidos, casi que el artículo de la Sherman Act es breve. El mismo 102 tiene algunos incisos, pero no desarrolla gran cantidad se ha ido adaptando, como decía Juan Luis, a la evolución del mercado. Entonces, hay una interpretación del lado económico que es, en la medida en que hay un abuso funcionalmente que tiene, digamos, hay una conducta, hay una posición dominante, hay una conducta restrictiva o distorsiva o restrictiva de la competencia que tiene un efecto en el mercado y que genera un daño al bienestar y a los consumidores, entonces la forma específica en cómo eso se manifestó puede variar. Entonces, la interpretación muy taxativa, digamos, o exhaustiva del texto puede limitarnos y llevarnos a lo que en algún momento hablé de errores de tipo dejar de sancionar conductas que realmente son lesivas. Quizá también habría que comentar que la jurisprudencia europea precisamente en estos momentos es más exigente con la autoridad, porque hasta hace unos años el juez no entraba a revisar más que prácticamente la parte formal de las resoluciones, pero hubo dos sentencias importantes, una del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que consideró, la sentencia Menalini, que consideró que el juez tenía que entrar a valorar los hechos y los fundamentos del derecho, pero también el análisis de la autoridad, para analizar si esa resolución era razonable, o sea, cumplía un principio de racionalidad o no. Y esto ha sido también acogido por el Tribunal de Justicia Europeo en otra sentencia que es una referencia hoy en día, que es una sentencia que contenía una concentración tetralaval en la que también estableció cómo el juez podía analizar o podía
llevar adelante ese análisis de racionalidad que exige realmente el Tribunal de Derechos Humanos y que también el Tribunal Europeo lo lleva adelante. Es decir, analizar la racionalidad, no sustituirla, sino analizarla. Y si efectivamente la argumentación utilizada por la autoridad es razonable, el juez tiene que dar por válida. Si no lo es, tiene que anular la solución. Pero tiene que hacer ese análisis de racionalidad. Es importante. Muchísimas gracias de nuevo a los panelistas. Realmente creo que este panel no solo ha valido para el opening session de este Día de la Competencia, sino también tiene un valor tanto académico como un valor de aprender por la gran calidad técnica y experiencia que han tenido nuestros panelistas. Simplemente para cortar y a Esteban, aprovecho 2 segunditos porque o si no tendría la oportunidad de consultar, pero cuando hablaba Juan Luis y tú también de una cuestión de ir ampliando un poco el tema del abuso de posición dominante, y que no es solamente una cuestión taxativa, sino más enunciativa en el tema que se va desarrollando diferentes formas de este abuso. Cuando hablamos de mercados digitales, y no es una cuestión de abuso, pero sí hasta de posición dominante, la autoridad alemana hace poco, cuestión de unos años, ha definido como que scam a Meta, ya añadiendo una cuestión de posición de dominio un poco más ampliada. O sea, y en ese sentido creo que nos podemos dar cuenta cómo esto va evolucionando día a día y no podemos estar constreñidos simplemente a cuestiones extremadamente formales, sino la competencia de los mercados digitales nos lleva a generar nuevas vertientes en cuanto a posiciones de dominio. Muchísimas gracias de nuevo a todos los presentes. Vamos ya al siguiente panel del día de la fecha.